De la ciudad de Ventura, presenta su programa, La Biblia Hoy. Escúchanos en los siguientes minutos para ser enriquecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos. Gloria a Dios. Bienvenidos, amigos, hermanos en Cristo, bienvenidos a La Biblia Hoy. Otra semana que el Señor nos permite compartir la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a comenzar con esto. Como normalmente tenemos 3 bloques para compartir la palabra de Dios, diferentes doctrinas. Vamos a orar y ahí voy a ir compartiendo con ustedes con qué comenzamos el día de hoy. Un tema muy actual también. Cómo aplicar la Biblia hoy en cuanto a el yugo desigual. Con quién quiere el Señor que me una, ¿verdad? En matrimonio, como cristiano, como cristiana. Así que vamos a orar primero. Señor, gracias te damos por un día más, Señor, que nos permites este privilegio de poder compartir tu palabra. Señor, gracias por esta emisora radial. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das sin merecerlo, Señor, de poder compartir tu bendita palabra y que tu palabra sea la que obra en el corazón de aquellos que permiten que esa palabra anide en esa alma, en ese corazón, en esas decisiones. Señor, tu palabra es perfecta, tu palabra nunca vuelve vacía. Y nuevamente, Señor, te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos enseña, el que nos motiva, el que nos mueva cada día a vivir una vida que más te agrade a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a hablar un poquito, hermanos, hermanas, del yugo desigual. Hay bloques que yo sé que hay amigos, amigas que lo escuchan, tal vez todavía o no son cristianos o no han recibido a Cristo como Señor. Y está muy bien, porque la palabra debe ser escuchada por todos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito relacionado con el hermano, la hermana en Cristo, que está buscando, a lo mejor, que el Señor traiga a su vida un esposo, una esposa, primeramente a lo mejor, por supuesto, alguien con que pueda compartir un noviazgo. Vamos a compartir entonces el unirse en yugo desigual. ¿Qué nos pide la palabra? ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos enseña la palabra para en el futuro no tener que lidiar no solo con los problemas regulares o situaciones regulares de un matrimonio, ¿verdad? Como todos tenemos, sino que aparte, cómo evitar que se agregue ese peso para el cristiano de querer convencer ahora al esposo o a la esposa de que vaya a la iglesia, de que reciba a Cristo. Hemos visto tantos casos donde se retrasa el crecimiento espiritual del hermano o la hermana cuyo esposo o esposa no son creyentes. Fíjense que la segunda epístola de Pablo, relacionado con los hermanos en Corinto, se escribió con el propósito de amonestar nuevamente a la iglesia a desligarse de los vínculos pecaminosos con el mundo, como lo había hecho en gran parte en la primera carta a los Corintios. Recordemos ahí en Primera de Corintios esa triste historia en el capítulo 5 de este joven, de este varón que estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra, ¿verdad? Con la esposa de su padre. Encontramos que la iglesia de Corinto era una iglesia rica en dones, era rica económicamente, era rica en servicio, pero no podían discernir o no querían discernir, de acuerdo a la palabra de Dios, la manera en que ahora debían manejarse moralmente delante de la sociedad y delante de sus familias, delante de la iglesia también. Ahí en 2 Corintios 6, 14 y 15, fíjese que el apóstol Pablo declara: no os unáis, es un comando en el original, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
Ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo expresa una idea similar, diciendo: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La idea principal era y es que los creyentes no debemos tener parte con el paganismo, con la incredulidad, con la idolatría, con la impiedad que profesaban aquellos en Cristo que o no tenían a Cristo o lo tenían, pero sus emociones, su alma, su intelecto, su yo todavía no había sido rendido delante del Señor y seguían viviendo de una manera no solo que no agradaba a Dios, sino que afectaba su vida familiar y su crecimiento espiritual y estaba afectando a la iglesia en general, a la iglesia de Corinto. Pablo les dice que no debían unirse con ellos en ningún sentido, con los perdidos, con los que seguían viviendo de una manera inmoral, que no se entendiera como si todavía estos también fueran participantes con ellos de tales cosas. Fíjense que el yugo desigual es una ilustración tomada del Antiguo Testamento. Ahí en Levítico 19:19, si usted me acompaña, 19:19 dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. La Escritura desde el Antiguo Testamento hace referencia a esta práctica que Dios prohibió a su pueblo, a Israel. Algunos querían ayuntar o ayuntaban dos animales de diferente especie, por ejemplo un buey con un asno, con el fin de arar la tierra, y la ley de Moisés le declara al pueblo santo de Dios, a Israel: no lo hagan de esa manera. Era un tema de obediencia, pero era también un tema de santidad para Dios, de separación para Dios. Israel debía ser santo para Jehová. Por ende, no debían arar su tierra o usar un yugo desigual compuesto con un animal puro. Por ejemplo, usted lo puede en Éxodo 22:30. Unirlo con un animal impuro. Lo podemos leer en Éxodo 13:13. No debían sembrar su campo con mezcla de semillas o usar vestidos de diferentes hilos. Tales prácticas debían enfatizar la obediencia a Dios y el compromiso con la santidad a Dios. Ahora, ¿qué hacemos con el mundo que nos rodea? ¿Deberíamos nosotros como creyentes cortar todo contacto con el mundo alrededor? Claro que no. Pablo pone toda la responsabilidad de la obediencia en cada uno de nosotros como creyentes. Si usted me acompaña ahí a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 11, 5:11 de 1 Corintios, fíjese que el apóstol Pablo dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Debe el cristiano remover toda actividad del mundo que lo rodea? Claro que no. Pero es nuestra responsabilidad mostrarnos delante de Dios, delante de mi familia y delante de aquellos que me rodean, sean o no cristianos. Pablo y el Señor ponen la responsabilidad en cada uno de nosotros. Es un tema que se desarrolla de manera personal. Cada uno decide qué testimonio quiere dar. Cada uno decide si va a obedecer la palabra de Dios y los comandos de Dios o no. Ahí en 2 Corintios 6:14. Fíjese que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nunca propone que el cristiano viva una vida de aislamiento. 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es la escritura que leímos al principio. Pablo no está diciendo aíslense, viven en una cueva. Vivir en una cueva o vivir aislados no va a quitar de alguna manera igual nuestra vieja naturaleza de pecado. Vamos a seguir pecando, aún como cristianos. Ahí volvemos a 1 de Juan 1:9. Pedimos perdón, cambiamos de dirección y como dice la palabra, el Señor es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El problema es cuando el cristiano programa para el pecado.
cuando programamos para seguir viviendo una vida que no agrada a Dios, una vida que lastima mi testimonio, ahí es cuando el Señor puede llegar a tomar control, disciplina en la vida de sus hijos. Fíjese que hay un gran campo de acción y principios y pensamientos sobre los cuales la incredulidad, el pecado, el paganismo y el mundo ejercen control absoluto. La idolatría es algo real, el pecado es algo real, el vicio, la lujuria, la mentira, los placeres ilícitos. La palabra nos prohíbe que participemos y que involucremos nuestra vida en tal práctica. Sin embargo, hay un gran campo de acción, volviendo al tema de ¿debe el cristiano aislarse completamente? Claro que no. Hay un gran campo de acción, un campo de pensamiento, hay planes que nos rodean, hay empresas, hay desarrollo económico. Y todo esto es común para el mundo y para el cristiano. No se espera que el cristiano abandone o comprometa sus principios o su conducta santa porque busque un trabajo, porque trabaje a lo mejor, que tenga relaciones comerciales, relaciones profesionales, que se prepare, que estudie, que vaya a una universidad, que se relacione con familia extendida, con amigos, con vecinos. Las responsabilidades ciudadanas no están basadas mayormente en la palabra de Dios, sin embargo el cristiano las respeta. La palabra nos permite que participemos en el campo de lo que nos rodea, siempre que esto no nos motive y nos empuje a hacer algo que no va contra, o que va contra la palabra de Dios y que va contra los mandamientos de Dios y nuestra vida como cristiano. Ahora, ¿qué sucede en el matrimonio entre un cristiano y un incrédulo? Vamos a hablar un poquito ahora qué sucede con la persona que llega a Cristo y está casado o casada con alguien que todavía no es cristiano. ¿Debe el cristiano abandonar al cónyuge que no es cristiano? La respuesta es un absoluto no, claro que no. Ahí en 1 Corintios 7, 13, 14, el mismo apóstol Pablo dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Lo que hemos visto hasta ahora entonces, ¿debe el cristiano aislarse totalmente o vivir una vida de ascetismo, ¿verdad? Alejado de todo, buscar un lugar alejado en el medio del campo, o ir por la calle sin levantar la vista, o trabajar en un lugar, no, ni contestar, ni mantener una conversación con nadie, porque ahora somos cristianos? Claro que no. Pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros, en los campos de actividad que me rodea, como las relaciones comerciales, si soy profesional, lo que estudie, cuando me encuentro con amigos, es mi responsabilidad mostrar una conducta cristiana, sin importar lo que los demás opinen. Estuvimos compartiendo también, ¿debe el esposo o la esposa creyente abandonar a su cónyuge que no es creyente? Claro que no. La palabra dice que Dios aborrece el divorcio. Vamos a dar algunos consejos ahora y seguramente este tema va a cubrir 2 programas en cuanto al yugo desigual. ¿Qué hacer si usted está buscando casarse como cristiano? Supongamos estamos hablando y alguien está escuchando, está buscando novio, está buscando novia en el Señor, están queriendo comenzar una relación bíblica con alguien para establecer una familia como Dios lo ordena. ¿Qué hacer si usted está buscando casarse como cristiano? Vamos a compartir el primer consejo. Aunque es cierto que el contexto del yugo desigual de 2 Corintios 6, 14 no es el matrimonio, en una aplicación general, la incredulidad del inconverso y su falta de santidad delante del Señor es incompatible con la fe y con la santidad o la separación espiritual que ahora el cristiano debiera tener para Dios. Aunque se puede encontrar virtud en muchas personas,
Una persona puede ser excelente en cuanto a trabajar en la comunidad, puede ser una persona buena, puede ser una persona que tiene buenos sentimientos, pero acá estamos hablando de un sello espiritual que se produce en aquel o en aquella que ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Ese sello personal del Espíritu Santo en el Espíritu reaviva o aviva ese espíritu que estaba muerto, y ahora la persona cristiana entiende las cosas espirituales, quiere servir en su iglesia local, se quiere rodear de grupos creyentes donde puedan hablar en el mismo espíritu de las cosas de Dios. Entonces, no debiera existir nada, teóricamente no debiera existir nada que produjera en un cristiano o en una cristiana el ser atraído por una persona que no tiene a Cristo. La primera atracción tendría que ser espiritual, tendría que ser hablando de las cosas de Dios, no de las cosas del mundo. Para el creyente que está buscando casarse o ponerse de novio con alguien para el futuro, para formar una familia, el creyente que escoge comenzar una relación con un incrédulo está realmente basando tal relación principalmente en el aspecto físico, lo cual, aunque pueda no ser condenado como pecado, está revelando una falta de madurez espiritual en el varón, en la mujer que quiere establecer una familia bíblicamente. ¿Qué hacer entonces si usted está buscando casarse como cristiano? Hemos dado el primer consejo, vamos al segundo consejo. El cristiano que considera una unión sentimental con un incrédulo está revelando que necesita analizar su vida espiritual y sus prioridades. ¿Debería un cristiano desear una relación íntima con una persona que no tiene interés en absoluto por el Dios que es el centro de nuestra vida? Es algo para que usted, hermano o hermana, que está buscando establecer un noviazgo o un matrimonio, para que usted tuviera en cuenta. Analice realmente cómo está su vida espiritual y qué es lo que le muestra el Señor, no solo en la palabra, sino en oración. Ayune para que el Espíritu Santo le muestre si realmente es conveniente que usted establezca una relación con alguien que todavía no tiene a Cristo como Señor. ¿Debería una cristiana desestimar la hermandad espiritual, pensando que el mundo puede ofrecer un mejor candidato como un compañero para toda la vida? Claro que no. Recordemos la historia de Sansón. ¿Se acuerda? Siempre buscaba mujeres entre las hijas de los filisteos. Y la vida de Sansón fue una vida de dolor, fue una vida de abandono en cuanto al servicio a Dios, el servicio a Jehová. Fue un juez de Israel que debiera haber tenido un testimonio tremendo, excelente, y sin embargo fue un varón que aún en su muerte, demostró, el Señor le dio el privilegio, ¿verdad?, de seguir aún en su muerte matando filisteos, pero no tomamos a Sansón como un ejemplo de alguien espiritual que debiera haber establecido una familia espiritual, como él había sido designado que lo fuera. Otro consejo para aquellos que están buscando novio o novia y son cristianos. El cristiano que considera una unión sentimental con un incrédulo está revelando que tiene una vista espiritual corta. El cristiano unido en yugo desigual se expone al abandono conyugal debido a que el mundo o su futuro esposo o esposa no va a tomar decisiones basadas en la Biblia, no va a tomar decisiones ni matrimoniales ni familiares basado en la palabra de Dios. Lamentablemente es tan grande el porcentaje de las personas que con un corazón agradecido y con buenos deseos, cristianos, quisieron establecer una familia creyendo que su futuro esposo o esposa iba a venir a los pies de Cristo, que iban a establecer una familia cristiana. Vemos tantos casos donde muchas veces realmente ese matrimonio, esa familia se desmorona, se destruye y nunca esa persona que llegó al matrimonio como incrédulo, nunca en el futuro
no importa los años que hubieran pasado, nunca llegó a tener una relación espiritual con el Hijo de Dios, con Cristo Jesús. Vamos a dejar aquí este primer bloque. En cuanto a unirse en yugo desigual, hermano, hermana, joven cristiano, cristiana, jovencita cristiana, te pido que lo pienses, te pido que ores. Ya hemos visto algunas contraindicaciones de buscar en el mundo lo que el Señor seguramente tiene para ti dentro de la familia de Cristo. Volvemos entonces con el segundo bloque después de estos anuncios. Bendiciones. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones, les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558. 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidos amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo. Pasamos rápidamente al segundo bloque de nuestro programa de hoy, La Biblia Hoy. Vamos a hablar un poquito de las bodas del Cordero. Algo profético, vamos a hablar un poquito de profecía. Muchas veces, ¿verdad?, nos encontramos escuchando diferentes estudios o diferentes predicaciones. Nosotros vamos a dar el punto de vista de las bodas del Cordero, lo que consideramos bíblicamente desde el punto de vista pretribulacional, reconociendo que nosotros creemos que la iglesia de Cristo va a ser levantada antes del comienzo de los 7 años de tribulación. Nosotros consideramos también la Biblia desde el punto de vista premilenial. Consideramos que va a haber un milenio, un reinado de 1000 años de Cristo, después de que Cristo regrese o con su iglesia después de los 7 años de tribulación en la tierra. Recordemos que cuando la iglesia es levantada, aparecen en el mundo el anticristo, el falso profeta, se corren o encontramos esos 7 años de tribulación donde esta trinidad satánica, Satanás, el falso profeta y el anticristo, van a gobernar a voluntad en la tierra, por supuesto permitido por Dios, para que los juicios de Dios lleguen durante esos 7 años sobre todo aquellos impíos que negaron a Dios y aún llegando al final de la tribulación, la mayoría van a seguir negando, inclusive blasfemando contra el Dios creador. Siempre la relación de Cristo con la iglesia se ha presentado como de esposo a esposa. Por ejemplo, ahí en Juan 3:29, recordemos que la palabra de Dios, Juan el Bautista de repente dice, el que tiene la esposa, la iglesia, es el esposo, Cristo Jesús. Mas el amigo del esposo, ahí se identifica él, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Muchas veces al Señor Jesucristo se le ha relacionado o se ha presentado esta figura de Él como el esposo y la iglesia de Cristo como la novia.
finalmente su esposa cuando partamos con Él al cielo en el rapto de la iglesia. En muchos pasajes del Nuevo Testamento esta relación entre Cristo y la iglesia se revela mediante el uso de las figuras del esposo y la esposa. Ya leímos ahí Juan 3:29. ¿Cuándo son las bodas del Cordero? Las bodas del Cordero se realizan después que la iglesia es levantada. Recuerde que cuando la iglesia de Cristo es levantada, encontramos con el Señor en el cielo, en el paraíso, en el tercer cielo, como usted le quiera llamar, encontramos lo que se llama el tribunal de juicio de Cristo. Usted puede encontrar este estudio del tribunal de juicio de Cristo en alguno de nuestros videos que tenemos en el canal de YouTube, Ministerio Palabra Viva y Eficaz, usted lo puede buscar. Una vez que la iglesia es levantada, ahí 1 Corintios capítulo 3, del versículo 10, 11 en adelante, nos explica lo que va a suceder con usted y conmigo cuando estemos delante del Señor y el Señor evalúe nuestras obras como creyentes. No es un juicio de perdición, es un juicio de coronas, es un juicio de alabanza delante. Él mismo nos va a dar alabanza cuando hayamos pasado pruebas de fe, ¿verdad? Y nos hemos mantenido en la fe de Jesucristo y en su palabra. Entonces la iglesia es levantada, aparece el tribunal de juicio de Cristo, que no es un juicio de perdición, sino es un juicio donde va a ser establecido qué vamos a hacer usted y yo en el reino milenario de Cristo. Al final de los 7 años de tribulación, cuando Cristo vuelva del cielo con su iglesia y con sus ángeles de poder. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de las bodas del Cordero? Será entre la traslación de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Si usted me quiere acompañar ahí, Apocalipsis 19, fíjese lo que dice el versículo 7. Nos damos cuenta que es en el cielo, porque del 1 al 6, 19, 1 al 6 de Apocalipsis, la escena es en el cielo. Fíjese, por ejemplo, el versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. El versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí está la prueba bíblica de que ya nosotros, usted, todos los que hemos recibido a Cristo como Señor, cuando seamos levantados con el Señor, se nos va a juzgar por las obras para ver qué vamos a estar haciendo en el reino milenario para Cristo. Fíjese que dice, el lino fino es las acciones justas. Algo seguramente en usted y en mí, hermano, hermana, el Señor va a encontrar, y esas son las acciones justas de los hijos de Dios. Ahí en Apocalipsis 19, 7 dice, han llegado las bodas del Cordero. Ahí en el verbo llegado hay una palabrita en griego que es elten, que está en un tiempo auristo, y cuando dice ha llegado, significa que es una actitud, un acto, un desarrollo que ya se terminó. Cuando el Señor vuelve a la tierra, fíjese el versículo 11 en adelante, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fíjese el versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, ahí estamos usted y yo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Por supuesto que los ángeles de poder, los ángeles del Señor también vienen con él, pero es cuando el Señor viene al final de los 7 años de tribulación y destruye a todos los impíos, que estaban en la tierra, que habían aceptado la marca de la bestia, que no habían creído que el Mesías, el Hijo de Dios, volvía a la tierra. ¿Por qué decimos que el único lugar que es accesible para que sea la boda del Cordero es el cielo?
por cuantas éstas siguen al tribunal de Cristo, como ya dijimos, que se relaciona con el cielo. Recordemos que ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos declara que cuando el Señor levante su iglesia, los que estén vivos en ese momento van a ser levantados, pero no antes de aquellos que ya habían muerto en Cristo. Los primeros que van a ser levantados de la tierra al cielo, a la nube donde el Señor está llamándolos, son los que murieron en Cristo. Se levantan sus cuerpos carbonizados o destruidos. El Señor une ese cuerpo con ya esa alma y ese espíritu que estaban con Él, aquellos que habían muerto. Y una vez que esto se complete, supongamos que el Señor viniera hoy, usted y yo, después de que toda la tierra entregue a esos muertos y son levantados con el Señor y unidos con su cuerpo y con su alma y espíritu, después somos levantados nosotros y en el aire somos transformados. Toda la iglesia de Cristo, cuando llega el Señor al cielo, de la nube al cielo con toda su iglesia y se produce el tribunal de juicio, todos estamos ya con cuerpos transformados. Cuerpo, alma y espíritu, de una manera transformada, de una manera perfecta, con un cuerpo que ya no va a morir. ¿Quiénes participan de las bodas? Las bodas del Cordero son un evento que evidentemente envuelve solo a Cristo y a la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? Leemos, por ejemplo, en Daniel 12, si usted me quiere acompañar a Daniel 12, linda escritura traída por el profeta Daniel, que nos habla de la resurrección, tanto de los santos como de los perdidos. Lo que pasa es que Daniel registra los santos del Antiguo Testamento que son judíos. Fíjese que el 12.1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, el pueblo judío, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Por supuesto, cuando el Señor Jesucristo llega por segunda vez a la tierra, cuando en el cielo ya se estableció los premios, coronas, alabanza que nos dé el Señor a su iglesia, cuando el Señor vuelve con su iglesia y los ángeles de poder a la tierra, antes que comience el reino milenario, los justos del Antiguo Testamento deben ser resucitados para que junto con nosotros puedan también entrar al reino de 1000 años. Es interesante que aquellos que estén en la tierra cuando el Señor viene, aquellos que a lo mejor vivieron en cuevas o escapando del anticristo, del falso profeta, aquellos que no recibieron nunca la marca de la bestia y esperan al Mesías, han creído en Jesús, han creído en el Hijo de Dios, aquellos también van a entrar al reino milenario de Cristo. Van a ser probados, van a ser juzgadas sus obras, pero estos que estaban en la tierra todavía les falta morir. Va a ser ese grupo que van a entrar al reino milenario de Cristo, que todavía no tienen su cuerpo transformado para la eternidad. Esas personas que esperaron en el Señor durante el tiempo de la tribulación van a entrar al reino de 1000 años y van a morir para ser resucitados justamente por nuestro Señor Jesucristo. Las bodas del Cordero son un evento que tiene relación particular solo con la iglesia y sucede en el cielo. Y ya en estos últimos minutos, ¿qué pasa con la cena de las bodas del Cordero? La cena de las bodas del Cordero, hermanos, y lo podemos estar relacionando con lo que encontramos ahí, por ejemplo, en Lucas 14, 16 al 24. El Israel o el creyente, ya sea judío o gentil, en esos 7 años de tribulación, el que está esperando en Cristo, el que está esperando al Mesías, el que está esperando el regreso del esposo y la esposa al final de los 7 años de tribulación, está esperando también proféticamente lo que es las bodas
de la cena del Cordero. Las bodas del Cordero se relacionan con la iglesia, se producen en el cielo. La cena de las bodas del Cordero se producen en la tierra. ¿Se acuerdan las parábolas cuando el Señor manda a sus criados y les pide que inviten, que vengan a la fiesta? Está relacionado con aquellos que durante los 7 años de tribulación, muchos de ellos judíos, van a seguir rechazando el que Cristo, que el Mesías, viene para establecer su reino de 1000 años y finalmente su reino eterno en la Nueva Jerusalén. Aquellos que acepten la invitación durante los 7 años, algunos van a morir, van a ser luego resucitados, muchos van a entrar vivos al reino de 1000 años de Cristo, algunos judíos, algunos gentiles, y ellos, principalmente los judíos salvos, van a ser partícipes de este precioso evento que será la cena de las bodas del Cordero. La boda del Cordero con la iglesia en el cielo, la cena de las bodas del Cordero en la tierra, en el comienzo del reino milenario, con los que ya hemos venido con Cristo, con cuerpos resucitados, y también participando aquellos que todavía están con cuerpos que deben morir para luego ser resucitados, como nosotros lo hemos sido tiempo antes. Qué bonito, ¿verdad? Las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero. Por eso es tan importante, hermanos, para nosotros y delante del Señor y para los que nos rodean, los que somos partícipes de la Iglesia de Cristo, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor, no somos cualquier cosa. El Señor nos ha dado la bendición de ser, de habernos preparado para en aquel momento cuando alguien nos dijo, quisieras recibir a Cristo como Señor. El Señor nos dio esa fe, permitió esa fe en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que ahora nos hace parte de la Iglesia de Cristo. Una de las grandes bendiciones que usted y yo vamos a tener, no solo que vamos a estar con el Señor antes que comience estos 7 años tremendos de tribulación en la tierra, sino que vamos a participar de algo tan precioso como las bodas del Cordero delante del Señor. Vamos a participar del reino milenario con Él, algo tan precioso, donde usted y yo vamos a estar seguramente en diferentes lugares del mundo, sirviendo a Cristo, predicando a Cristo. Y finalmente, qué privilegio como iglesia de Cristo Jesús, saber que vamos a ser habitantes de la preciosa, la única, la eterna Nueva Jerusalén. Gloria a Dios, la boda del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. Nos encontramos, amigo, amiga, hermano, hermana, en el próximo bloque después de estos anuncios. Bendiciones. No te muevas, regresamos con más en La Biblia Hoy. Bendiciones. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el condado de Ventura, quisiéramos invitarte para que nos visites. Estamos localizados en el 1555 Poly Street, esquina con Rincón Street en la ciudad de Ventura. Nuestros servicios son los días martes y miércoles a las 6:30. Tenemos estudios bíblicos en los hogares. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos estudios bíblicos en la iglesia con grupo de varones, damas, jóvenes y niños. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio general. Para más información o si necesitas consejería bíblica, puedes llamarnos al 805-512-0558, 805-512-0558. Puedes encontrarnos también en Facebook, Gustavo Jauregui, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones y los esperamos. ¿Te perdiste de tus programas favoritos? No te preocupes, ahora con Oasis On Demand ya puedes escucharlos a cualquier hora que tengas disponible. Es fácil, con 3 pasos muy simples. 1. Baja nuestra app Oasis Media. 2. Al abrirla, busca la opción On Demand. 3. Selecciona el programa que deseas escuchar y listo. Ya no te podrás perder de tus programas favoritos. Oasis On Demand. Queremos estar más cerca de ti. Estamos de regreso en La Biblia Hoy.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Entramos, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo, entramos en el último bloque de nuestro programa. Vamos a hablar un poquito de evangelización. Usted sabe que la estadística dice que en una iglesia cristiana evangélica, normalmente el 15% o el 20% de personas o de creyentes hace lo que el 80% no hace, ¿verdad? Y a veces nos da tristeza realmente esta estadística, pero es lo que vemos también como pastores. Algunas veces algunos comentan, bueno, pero nosotros no somos ni líderes, ¿por qué debemos evangelizar? Que evangelicen los pastores, que evangelicen los hermanos que tienen ese don. Vamos a estar viendo una historia. Este devocional lo titulamos Todos debemos evangelizar. Váyase conmigo al libro de Lucas. Lucas 10, del 1 al 10. Lucas 10, del 1 al 10, y dice la palabra de Dios: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, es un comando, es una sola palabrita. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier lugar donde entréis, primeramente decid: paz, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, otro comando. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid: aún el polvo de nuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Quiénes eran los enviados? ¿Qué debían hacer estos 70 que el Señor envió delante de él? ¿Qué debemos hacer nosotros ahora en este tiempo, 2000 años después del comienzo de la iglesia de Cristo? Los enviados del verso 1 debían abrir camino para la llegada de Jesús, que tiempo después iba a llegar recorriendo las ciudades, donde él había de ir, dice la palabra. El contexto en griego, hermanos, dice que habla de evaluar. Los 70 debían caminar, evaluar, estudiar el lugar, preparar el camino, preparar el trabajo, para que finalmente el Señor llegara a ese lugar y compartiera el Evangelio de salvación. ¿Cómo lo relacionamos con nosotros al día de hoy? Usted y yo sembramos la semilla, hablamos con todo aquel que necesita escuchar de Cristo, y después es el Espíritu Santo, y es la palabra de Dios la que comienza a tomar control de ese corazón, de esa alma, para que reciba a Cristo como Señor y Salvador. El verso 1, entonces, los 70 debían ir estudiando el camino, preparando el camino para cuando Cristo llegara a esa ciudad. Ahí en el verso 2 dice: y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando dice que la mies es mucha, está hablando de la cosecha de verano. Se llama teros en griego y habla de una gran producción. Hablaba de prácticamente la mayor cosecha de todo el año. La cosecha, lo que pasa es que a veces se veía comprometida si no había obreros suficientes. El Señor dice que constantemente los obreros son pocos. Fíjese que no está hablando solamente del tiempo de cosecha. Proféticamente, ¿qué debemos hacer al día de hoy? Nosotros, en cuanto al Evangelio, compartirlo continuamente, sin importar estrato social o raza o inclusive religión. Aquel tiene su religión, este tiene su dogma, aquel tiene su creencia. ¿Tengo que hablarle? ¿No tengo que hablarle? Claro que tenemos que hablarle de la palabra de Dios y de la salvación en Cristo. La cosecha está lista continuamente, constantemente.
Debemos orar, hermanos, para que el Espíritu Santo abra nuestra boca y la de los demás para hablar del Evangelio, para hablar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Hay un verbo importante en el verso 3 y dice id. Fíjense que en su Biblia dice id y hay un punto y coma. Hay una separación. El verbo id está en comando, es un comando para todo cristiano. Y así como el Señor en el libro de Hechos, cuando dijo que los discípulos iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta al final de la tierra. Cuando el Señor nos dice id, y claro que está relacionado también con las misiones, pero está relacionado con lo que tenemos cerca, con lo medianamente cerca y también con lo que tenemos lejos. Podemos compartir el Evangelio primeramente con la familia. ¿Cómo puede ser que hay familias cristianas que tienen familia extendida, que todavía, aunque no hayan recibido a Cristo como Señor, pero todavía nunca se les ha hablado del Evangelio? ¿Cómo puede ser que nuestros vecinos, con la gente con la que nos relacionamos todos los días, compañeros de trabajo, cómo puede ser que muchas veces no saben que tenemos a Cristo como Señor? No saben que debiéramos compartir la Biblia con ellos, que hay una salvación eterna que está lista para ellos. El Señor nos alerta que va a haber problemas, va a haber persecuciones, va a haber burlas, va a haber abandono. Fíjese que ahí dice en el verso 3, yo os envío como corderos en medio de lobos. Claro que hay persecución, claro que hay burlas, claro que hay abandono, claro que hay enojo cuando compartimos la palabra de Dios. El mundo no quiere escuchar, pero el comando de Cristo, hermanos, para nosotros es lo que debemos respetar y obedecer primero. Id. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. El verso 4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. El Señor Jesucristo nos está diciendo, toda la provisión que necesites para compartir mi palabra, yo ya te la di. Ya tenés el sello del Espíritu Santo, ya tenés el mensaje. Tu mismo testimonio puede llegar a llevar a alguien a mis pies, dice el Señor. El Señor habla de la urgencia también para compartir el mensaje. ¿Por qué el Señor dice, a nadie saludéis por el camino? El uso judío de aquel tiempo, el tiempo del Señor, y de siglos antes del Señor también, el saludo judío, el shalom, era un saludo que se extendía bastante. Había veces que si se encontraban dos varones, por ejemplo, no solo inclinaban su rostro varias veces uno delante del otro, se abrazaban, se decían no solo shalom, alguno de ellos a lo mejor comenzaba a declarar un salmo o una bendición. ¿Se acuerda la historia de Eliseo y la tsunamita? Ahí en Segunda de Reyes 4, capítulo 4, en el verso 29, cuando la tsunamita viene corriendo desesperada porque su único hijo había muerto, Eliseo le dice a Giesi, su criado, que vaya con ella, que se fijara lo que estaba pasando, pero que no saludara a nadie en el camino, hasta que viera que pudiera encontrarse con la tsunamita y que pudieran ir a la casa de ella. Le está diciendo Eliseo, no te detengas en largos saludos, olvida el protocolo por el día de hoy, porque la tsunamita está en desesperación. ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? Hay veces que siempre hay algo que nos detiene para compartir con alguien el Evangelio. O es el día feriado, o es el día que tenemos de descanso, o la persona quiere escuchar la palabra pero estamos lejos y va a haber mucho tráfico, o estamos cansados, o lo dejamos para la semana que viene. Pareciera que a veces siempre hay un pretexto para que alguien conozca del Evangelio de Cristo. El Señor nos dice, no lleven nada por el camino, apúrense, no saluden por el camino como hacían los judíos, no se detengan en cosas banales. El mensaje de la palabra de Dios es prioritario y hay una urgencia, hermanos, para compartirlo. En el versículo 5 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Era el saludo judío, era el shalom. Debemos orar. ¿Cómo relacionemos esto en nuestra vida espiritual para compartir el Evangelio? Debemos orar antes de compartir la palabra con alguien.
Pedirle, Señor, prepara el momento, prepara la circunstancia para que yo pueda hablar con esta persona que necesita conocer de ti. Pedirle que el Señor prepare el momento y la circunstancia. Fíjese el versículo 6. Si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo, y si hubiere alguien que Dios sabe que va a recibir a su Hijo como Señor y Salvador, la paz de Cristo finalmente, cuando me reciban, va a reposar sobre él. El Señor, hermano, hermana, sabe si la persona que tú le estás compartiendo el Evangelio, el Señor sabe, el Padre sabe si finalmente va a recibir la palabra y va a recibir a Cristo como Señor y Salvador. No nos queda a nosotros decidir el grupo o limitar a este sí, a esta persona no. Este me parece que va a recibir más fácil a Cristo que el otro. No nos pongamos en el lugar de Dios. Solamente el Señor sabe quién va a recibir la salvación y la paz de Cristo luego de esa confesión de fe. No nos olvidemos que seguramente el Espíritu Santo ya está actuando sobre esa persona o sobre esa familia que tú quieres compartirle el Evangelio. Fíjese el versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. ¿Cómo podemos relacionarlo a nuestra vida espiritual en cuanto a compartir el Evangelio? Sigamos, hermano, hermana, invirtiendo tiempo, oración, enseñanza, aprendamos la palabra, aprendamos maneras de compartir la palabra de Dios. Exhortemos a aquel que necesita recibir a Cristo. Exhortemos a las personas a buscar de Dios. El tiempo es corto. El apóstol Pablo dice que tengamos cuidado dónde y cómo invertimos el tiempo, porque los días son malos. El creyente se retroalimenta aún con la falta de espiritualidad en el mundo. ¿Qué significa esto en cuanto al verso 6 y 7? ¿Me reciban o no me reciban? Si no me reciben, en realidad, dice el Señor, nos está dando la idea de que más nos tendría que motivar compartir su evangelio. Si este no me recibió, no importa, me retroalimento, sigo orando ahora a lo mejor por otra familia o por otra persona y sigo compartiendo a diestra y a siniestra el evangelio de Cristo. Invertamos tiempo y paciencia con una familia o una persona a la vez. Establezca primero una amistad. Fíjese que dice, donde te reciban, coman, beban y no se pasen de casa en casa. Hermano, hermana, si usted está evangelizando a una persona o a una familia, a un grupo, dedíquese a ese grupo. Ore por ese grupo. Trate de establecer una amistad primero. Poquito de a poquito, una lectura bíblica, solamente a lo mejor una oración. Conocer qué está pasando con la persona, qué problemas tiene, en qué necesita ayuda, tanto espiritual, familiar, matrimonial, aún económica. ¿Qué es lo que está pasando con la persona? Conozcamos en detalle a aquellos que están buscando de Dios. Fíjense el 18 de Lucas. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Compartamos el mensaje con cortesía. Mostremos el poder de Dios de acuerdo con el Espíritu Santo, cómo el Espíritu nos motiva a hacerlo. Llevemos un mensaje cristocéntrico. Cristo es el centro, hermano, hermana. No pretendamos poner ideas nuestras o y sí es lindo dar nuestro testimonio, pero recuerde que es la palabra la que nunca regresa vacía, desde el corazón que la recibe. ¿Qué hacer cuando nos rechazan? Versículos 10 y 11. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Qué hacer cuando nos rechazan? Estos versos hablan de una costumbre que se practicaba en Oriente Medio en el tiempo de Jesús. El polvo era considerado como plaga.
en realidad. Por ello se quitaban las sandalias al entrar en una casa. Le dice el Señor a los 70, al que no los reciba, inviertan esfuerzo, invierta tiempo, pero si los rechazan, que ellos sepan que ustedes han cumplido el comando que yo les he mandado. Díganles que les hemos presentado la vida eterna, que les hemos presentado el perdón de pecados en Cristo, pero lo han rechazado. Qué triste que al día de hoy, cuanto más necesita el perdido encontrar la salvación en Cristo, encontrar la vida eterna, el perdón de pecados en Cristo, es en este tiempo cuando muy pocos lo reciben. Pero no perdamos la esperanza, hermanos, hermanas, recordemos que nos retroalimentamos cuando nos rechazan. Si este no lo recibió mañana, hoy en la noche, la semana que viene, alguien va a escuchar el mensaje y va realmente a reconocer que Dios lo ha buscado y que lo quiere salvar. Aquellos que nos rechacen constantemente, aquellos que nos rechacen, a lo mejor en un encuentro, cuando fuera, es importante que sepan que nosotros ya hemos cumplido nuestro trabajo, que la salvación en Cristo se les ha presentado, lo han rechazado y que el juicio de Dios, lamentablemente, sigue sobre ellos. Y si mueren en esa condición, sigue sobre ellos el juicio de Dios por toda una eternidad. Todos debemos evangelizar. Amigo, amiga, tal vez has escuchado hoy este programa, tal vez has escuchado este último bloque en cuanto a qué significa ser cristiano. ¿Por qué el cristiano debe llevar a otros a los pies de Cristo? Porque lo que el cristiano tiene es una relación con el Padre a través de Cristo, no es una religión. No nos han lavado el cerebro, no nos han convencido a la fuerza. El cristiano, una vez que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, su espíritu se activa, es sellado por el Espíritu Santo. Y la palabra nos dice que ahora el que lo ha recibido como único y suficiente Salvador, verá la vida eterna. Sus pecados son perdonados, pasados, presentes y futuros, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por toda su creación. No tenemos una religión, no tenemos dogmas, no tenemos meditación trascendental. El cristiano, el creyente evangélico que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, tiene una relación única y perfecta con el Padre, pero no por nuestras obras, sino a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ha llegado el tiempo. Si el Señor te ha hablado en estos últimos días, semanas, años, te han hablado de Cristo, te gusta la Biblia, el Señor te está motivando a recibir a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, hoy ha llegado el día. Y te motivo desde aquí, desde la radio, desde este micrófono, si quisieras hacer esta confesión de fe que te da la vida eterna y el perdón de pecados a través de Cristo Jesús. Si te gustaría hacer esa oración de fe, por favor, si repites conmigo, allí donde estés. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te pido, te suplico, Señor Jesús, que entres en este momento en mi alma, en mi espíritu, en mi vida, como mi único y suficiente Salvador. Yo te suplico, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que en este instante reaviva mi espíritu para que yo pueda conocer las cosas de Dios y conocer tu palabra. Yo te doy gracias, Padre, por la vida eterna y el perdón de pecados que en este momento yo he recibido a través de la obra en la cruz de tu Hijo amado Jesucristo, mi único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si has hecho esa oración de fe, has pasado a ser hijo, hija de Dios, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Ahora tienes la autoridad, la potestad de ser hecho, de ser llamado hijo de Dios. Te motivo a comprar una Biblia, te motivo a buscar una iglesia cristiana evangélica donde se predica un evangelio de gracia y no de obras o de condenación. Y te motivo a que ores, que el Señor te lleve a una comunidad cristiana que te ayude a crecer
en este precioso caminar cristiano que comienzas hoy hasta que el Señor te lleve a su presencia para toda la eternidad. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Bendiciones para ustedes. Nos encontramos en el próximo programa. Bendiciones. Este ha sido tu programa, La Biblia Hoy, traído por Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Si este programa ha sido